¿Sabe qué ocurre detrás de las puertas cerradas del Vaticano después de la medianoche? Pero los pocos que lo descubrieron jamás volvieron a hablar. Algunos dicen que sus lenguas fueron arrancadas como castigo divino. Otros aseguran que vieron algo tan antiguo y blasfemo que la locura fue su única salida. Y todo comenzó cuando un manuscrito encadenado fue hallado por error en una bóveda que, según los registros oficiales, no debería existir. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando la pintura me sangró en la mano. No estoy hablando en sentido figurado, fue una gota espesa y oscura que se deslizó por el borde del fresco justo donde estaba trabajando con el bisturí. Pensé que era pigmento viejo, mezclado con humedad. Pero el olor era metálico, como cuando te muerdes la lengua. Me quedé congelado un segundo, sosteniendo la herramienta en el aire, mientras la gota caía al suelo y manchaba mi zapato. Sentí una punzada en el estómago. Algo no encajaba, las pinturas no sangran. Llevaba semanas trabajando en la Capilla Paulina en el Vaticano. Para los que no lo saben, no es tan famosa como la Sixtina, pero tiene obras igual de impresionantes. Fue un proyecto que me cayó del cielo. Literalmente me contactaron desde Roma tras una recomendación que ni siquiera sabía que existía al principio. Pensé que era una broma. Pero cuando me mandaron los boletos y los papeles oficiales supe que era real. Me pareció raro que el encargo viniera con tanta urgencia, como si no hubiera tiempo que perder, y más raro aún fue que insistieran en que solo yo debía trabajar esa sección del muro, nadie más, ni asistentes, ni aprendices. La pintura en cuestión era un fresco del siglo X, que mostraba una escena de martirio algo normal dentro del arte sacro, aunque particularmente sangriento. Un santo, no sé cuál. El nombre estaba ilegible, arrodillado, rodeado de figuras, encapuchadas desde el primer día. Me incomodó el rostro de uno de esos encapuchados. Sus ojos parecían seguirme mientras trabajaba. Me reía solo diciéndome que era el cansancio o la sugestión. Pero a la tercera vez que sentí su mirada clavada, en mí decidí cubrir esa parte con una tela, mientras limpiaba el resto. Así podía concentrarme sin esa sensación de que alguien respiraba cerca de mi nuca. Fue al raspar una esquina detrás de una capa más reciente de pintura cuando encontré. La inscripción no estaba pintada. Parecía hecha con una sustancia que se había oxidado con los años. Al principio pensé que era óxido o un tinte antiguo, pero cuando hice las pruebas preliminares con el reactivo, los resultados me dejaron frío. Sangre humana antigua, sí, pero definitivamente humana. El laboratorio confirmó mi sospecha 2 días después. No tenía sentido. ¿Quién escribiría algo con sangre detrás de un fresco? ¿Y por qué? ¿Cómo nadie lo había visto antes esa noche? No dormí bien. Me desperté varias veces empapado en sudor, con imágenes que no recordaba haber soñado. Al día siguiente, mientras me tomaba un café en una cafetería cerca del Vaticano, decidí investigar un poco más. Usé mi acceso a los archivos internos del proyecto de restauración para buscar antecedentes sobre esa sección de la capilla. Y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre, más que cualquier prueba química, una lista con los nombres de restauradores. Anteriores 3 en total, todos asignados al mismo mural. Los 3 murieron poco después de trabajar en él. Uno en un accidente doméstico, otro cayó de un puente en circunstancias poco claras, y el tercero simplemente desapareció. Nunca lo encontraron. A partir de ese momento, cada vez que entraba a la capilla, sentía una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. Ahí dentro no era miedo exactamente, era algo más físico, como si la misma estructura del lugar me rechazara. Intenté ignorarlo y seguir con el trabajo, pero mis manos comenzaron a temblar. Cada vez que me acercaba a la inscripción, pensé en pedir ayuda, hablar con alguien del equipo de conservación, pero sabía que si decía que una pintura me estaba afectando, emocionalmente me sacarían del proyecto, y yo necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero, sino por lo que representaba, así que me tragué el miedo y seguí adelante la inscripción. Una vez que la limpié mejor, resultó ser una frase en latín. No soy experto en el idioma,
pero con ayuda de una app y algo de contexto, logré entenderla. In sanguine pontificis redemptio damnatorum en español, algo así como en la sangre del pontífice. La redención de los condenados era una frase inquietante, pero lo que más me perturbó fue que no estaba escrita con pincel ni herramienta fina, sino con los dedos. Las marcas eran irregulares, temblorosas, como si quien la escribió lo hubiera hecho con desesperación. No podía dejar de imaginar a alguien, encerrado sangrando escribiendo eso. Como última acción en vida, comencé a revisar registros históricos de la época del fresco. No fue fácil, pero encontré acceso a documentos del Archivo Secreto del Vaticano, gracias a un contacto italiano, que trabajaba como traductor. Lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Entre 1589 y 164 murieron 3 papas en circunstancias extrañas, oficialmente por enfermedad o causas naturales. Pero las cartas privadas de algunos cardenales hablaban de fiebres violentas, delirios, y en uno de los casos gritos durante la noche que se escuchaban desde las habitaciones papales hasta los jardines. Lo más raro era que todos esos papas habían sido retratados o mencionados simbólicamente en ese mismo mural que yo restauraba. No le conté a nadie lo que había encontrado. No quería parecer paranoico, pero algo me decía que ya había cruzado una línea invisible. Empecé a tener sueños recurrentes. Siempre eran oscuros, con voces susurrando, en latín, y la sensación de estar atrapado bajo tierra. A veces me despertaba con la boca seca y el corazón a 1000 por hora, y el sabor metálico de sangre en la lengua. Cada día que pasaba en la capilla, me costaba más entrar. Caminaba lento por el pasillo sintiendo que alguien me seguía a unos pasos, aunque al voltear no había nadie. Todo el tiempo miraba de reojo al encapuchado de la pintura. Ya no me atrevía a taparlo. Sentía que eso lo enfurecía una tarde, cuando el sol se colaba. Oblicuo por las ventanas altas de la capilla, creí ver algo moverse en el mural. No fue un movimiento claro, más bien un leve cambio en la postura del encapuchado. Me acerqué con cautela, pensando que era un efecto óptico o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero al observar más de cerca noté algo perturbador. Su mano, que antes apuntaba al cielo, ahora estaba sobre el pecho del santo arrodillado. Revisé mis fotos anteriores para asegurarme, y efectivamente, la posición era distinta. Nadie más había tocado esa sección. Yo era el único autorizado. Ahí fue cuando decidí que debía salir de Roma. Pensé en renunciar, en irme, antes de que algo peor pasara. Decidí quedarme una semana más solo para terminar el informe preliminar y dejar todo documentado. Me convencí de que podía manejarlo, que tal vez todo era producto del estrés y de estar tanto tiempo encerrado entre frescos oscuros y figuras religiosas. Pero con cada día que pasaba, la sensación de que alguien me observaba se volvía insoportable. Ya no era solo la pintura, era toda la capilla. Escuchaba pasos detrás de mí, ecos que no coincidían con mis movimientos. Incluso empecé a notar cambios en el sonido de mi propia voz cuando hablaba solo, como si rebotara en algo que no estaba ahí antes. Una noche, mientras organizaba mis notas en el departamento que me habían asignado cerca del traste, me llegó un correo sin remitente. Claro, solo decía: ¿ya viste lo que les pasó a los otros? Adjunto. Venía un archivo escaneado con una carta fechada en 1972. Estaba escrita a mano en italiano por un restaurador que también había trabajado en la Capilla Paulina. El contenido era confuso, lleno de frases paranoicas, pero algo se repetía una y otra vez: no mires los ojos del encapuchado. El nombre del autor me sonaba familiar. Revisé mis archivos y confirmé lo peor. Era el último restaurador registrado antes de mí, el que desapareció. Ya no podía ignorarlo. Fui a buscar a un sacerdote, anciano que solía estar en la capilla, el padre Benedetti, quien desde el principio me había parecido distante, como si supiera algo. Cuando le mencioné la inscripción y el encapuchado, su rostro se endureció. Me pidió que saliéramos a caminar, fuera del recinto. Eso no se habla dentro de la capilla, me dijo. Caminamos en silencio hasta una pequeña plazoleta donde apenas llegaba el ruido del tráfico. En voz baja, me contó que el mural
siempre había sido motivo de rumores que los antiguos decían que fue pintado por alguien poseído, alguien que usó su propia sangre y la de otros para condenar a los que desafiaran el orden divino. Le pregunté por qué no lo habían borrado o sellado, y me respondió algo que hasta hoy me cuesta: aceptar porque no puede destruirse. Ya lo intentaron antes, solo cambió de forma cada vez que lo intentan ocultar cobra. Otra víctima me contó que hubo un intento en 1857 de cubrirlo con cal y el Papa. De ese tiempo murió de una hemorragia inexplicable. Pocos días después de eso, el mural fue restaurado, pero con instrucciones estrictas de nunca interferir con la parte inferior donde estaba la inscripción. Nadie le hizo caso, o más bien, nadie sobrevivió lo suficiente para advertir a los siguientes. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse con vida propia. Sentía que el encapuchado estaba ahí agazapado en algún rincón, esperando. Revisé mis fotos del mural una y otra vez buscando errores, algo que explicara los cambios, pero todo estaba bien expuesto, bien documentado, y aún así, su mano seguía cambiando de lugar. Esa madrugada tomé una decisión. Al día siguiente, iría a la capilla. Por última vez, haría una grabación completa del mural y dejaría constancia de todo lo que había descubierto. Luego me iría de Roma sin mirar atrás. El último día, llegué temprano a la capilla antes de que llegaran los demás. Me colé con una copia de la llave, que había hecho en secreto. Sabiendo que lo que haría probablemente me costaría mi carrera, llevaba una cámara de alta definición y una grabadora de voz. No quería dejar cabos sueltos. Entré con el corazón acelerado, respirando profundo, para no dejar que el miedo me paralizara. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se colaba por una de las ventanas altas. Me acerqué al mural con pasos lentos, sintiendo que cada metro me acercaba a algo que ya no era humano. Encendí la cámara y comencé a grabar. Describí en voz alta todo lo que veía, incluyendo cada trazo, cada figura, cada detalle del encapuchado. Noté algo que me dejó helado. Su rostro había cambiado. No era una ilusión, ni un truco de la luz. Era distinto, más definido, casi reconocible. Me pareció ver rasgos familiares, y un escalofrío me recorrió la espalda cuando comprendí por qué era mi propio rostro. No exactamente, pero lo suficiente para reconocerme. El encapuchado tenía mis facciones distorsionadas. Como en un mal sueño, dejé de grabar. Sentí que las piernas me fallaban. Me acerqué a la parte baja del mural donde estaba la inscripción. En sangre, noté algo que no había visto antes. Una especie de marca debajo de la frase. Era una figura, un símbolo que parecía un sello antiguo compuesto de círculos y líneas cruzadas. Lo toqué con la punta del dedo y sentí un calor súbito, como si el muro respirara. En ese momento, escuché un sonido seco detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo la puerta abierta, moviéndose ligeramente, con una corriente de aire que no debería estar ahí. Empecé a sentir una presión en la cabeza, como si algo me gritara sin emitir sonido. Fue entonces cuando lo vi, no en el mural, en el reflejo del vidrio de protección. Una figura encapuchada parada detrás de mí en el pasillo que lleva al altar. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví a ver el reflejo, ya no estaba. Comencé a sudar, frío el corazón, a punto de salírseme del pecho. Grabé unos minutos más sin hablar, solo captando el ambiente, el silencio. Los ecos. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Apagué la cámara, guardé todo en la mochila y salí sin mirar atrás, sintiendo que algo se quedaba en esa capilla o que algo me seguía ya en mi departamento. Al revisar el video, me di cuenta de algo más. En el último minuto de grabación, justo antes de apagar la cámara, se escucha un susurro bajísimo, casi imperceptible. Pero ahí está. Usé un software para amplificar el audio y limpiarlo. Era una voz grave arrastrada, que decía en latín: tú es próximo, tú eres el siguiente. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No lloré, no grité, solo me sentí vacío, como si ya no hubiera nada que hacer. No sabía si irme sería suficiente
No sabía si alguna vez lo fue para los anteriores. Al día siguiente tomé un vuelo a México sin avisar a nadie. Dejé mi hospedaje. El equipo todo solo llevé la cámara, el audio y las copias digitales que logré respaldar en una memoria oculta. Mi plan era desaparecer, cortar todo lazo con Roma y con esa pintura durante semanas. Estuve encerrado en casa de mi madre en Puebla sin decirle nada. Apenas comía, apenas dormía. Revisaba el video una y otra vez esperando encontrar alguna explicación racional. No la hubo. Cada vez que escuchaba el susurro, sentía que se hacía más. Claro, como si me hablara directamente, como si ya supiera dónde estaba. Intenté contactar al sacerdote Benedetti desde un número desconocido, pero me dijeron que había fallecido 2 días después de nuestra conversación, un infarto fulminante. Dijeron aunque no tenía antecedentes. Fue entonces cuando acepté que no había escapatoria simple. Algo se había roto, algo me había marcado. Empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Aves muertas frente a la puerta de mi casa, espejos empañados, sin razón y la figura de un encapuchado en mis sueños, observándome desde lejos, cada vez más cerca. Ya no era un sueño aislado, era el mismo todas las noches. Pensé en destruir las grabaciones, quemar todo, hacer como si nunca hubiera pasado. Pero algo me decía que no serviría de nada. El mural no necesitaba pruebas físicas para alcanzarte. Era como un virus, una condena que se transmitía con solo saber demasiado. Empecé a escribir todo lo que sabía, todo lo que recordaba al principio. Lo hacía por mí, por desahogarme. Pero luego supe que debía dejar un registro, algo que sirviera a quien viniera después. Tal vez para evitar que se repita, tal vez solo como una advertencia. Me sentía como uno de esos testigos que no pueden cambiar nada, pero aún así gritan al vacío. Hace 2 días, al despertar, encontré algo escrito en el espejo de mi baño. 3 palabras en latín, con lo que parecía ser sangre seca. Non eris solus, no estarás solo ya. Ni me asusté. Me quedé mirándolo. Largo rato, como resignado, me senté en el suelo y lloré por primera vez desde que salí de Roma. No de miedo, de tristeza, porque entendí que esto no termina con irse, no termina con contarlo. Lo único que cambia es el tiempo que te queda antes de que se complete el ciclo, como si el mural solo necesitara reconocerte, verte, saber que lo viste, y entonces empezar el conteo regresivo. Hoy es la última vez que escribo sobre esto. No porque tenga respuestas, sino porque ya no importa. Siento que algo se aproxima, lo noto. En los silencios, entre los sonidos, en los reflejos en el aire que cambia de temperatura sin motivo. Si tú estás leyendo esto, si alguna vez trabajas en esa capilla, si alguna vez ves esa pintura, no la toques, no mires. Sus ojos no busques más allá de lo que debes, porque hay cosas que no buscan ser reveladas, cosas que se aferran a quienes las exponen, y cuando te elige, ya no hay forma de deshacerte de ella. Solo puedes esperar tu música. Turno vi a una paloma pudrirse viva frente a mis ojos. Estaba posada en el alféizar de la Biblioteca Vaticana, y sin razón aparente, comenzó a temblar, a emitir un chillido casi humano, hasta que su piel se abrió en llagas negras. Tardó menos de 1 minuto en convertirse en un masijo de carne reseca y plumas. Nadie más la vio, nadie más la oyó. Cerré el libro que tenía frente a mí y me limpié el sudor con la manga de la sotana. Era el 3er día que algo así pasaba, desde que empecé a leer el manuscrito del Papa Lucio V. A esas alturas ya no podía fingir que no estaba pasando algo extraño. Me llamo Mateo Salcedo. Tengo 27 años y llevo 2 como exorcista, en formación. Nunca pensé que me llamarían al Vaticano. Mi vida, antes de eso, era simple misas, estudios, confesiones. Pero cuando el padre Ezequiel, un mentor mío, murió en circunstancias raras en Sicilia, recibí una carta sellada con el escudo papal. Me pedían presentarme en la biblioteca apostólica para asistir en la clasificación de textos antiguos relacionados con posesiones demoníacas. Sonaba como una promoción, una forma elegante de apartarme de algo que no entendía del todo. Pero acepté, quizá por ambición, o por curiosidad, o porque en el fondo ya algo dentro de mí
Empezaba a romperse los primeros días. Fueron tranquilos, silencio absoluto, polvo flotando entre las luces tenues y el olor constante de pergamino viejo. Estaba asignado a una sala subterránea. Solo ahí llegaban los textos más deteriorados o peligrosos que requerían catalogación especial. Fue en ese sótano donde encontré el Códice de Lucio V, fechado en 1348. Estaba guardado en una caja metálica con sellos de cera que nadie había tocado en siglos. Cuando rompí el sello, sentí un frío recorrerme la espina. No era un frío normal. Era como si algo se deslizara dentro de mí. Me dije que era la sugestión, el ambiente, la idea misma del lugar. Me mentí sin convicción. El texto no hablaba de expulsar demonios, sino de atraerlos. Lo llamaba exorcismus inversus, según Lucio. En ciertos casos de santos que perdían su fe o caían en depresión. El ritual servía para llenarlos con una entidad sagrada, pero las descripciones eran confusas. El Papa mencionaba visiones llagas, sagradas, y una presencia que limpiaba con fuego desde dentro. Había esquemas de símbolos que nunca había visto, frases en latín antiguo que no aparecían en ningún glosario teológico. A pesar del riesgo, no pude evitarlo. Lo copié, todo. Lo estudié durante noches enteras, y cuando decidí probarlo en secreto, algo en el aire cambió. Elegí una capilla abandonada detrás del archivo secreto. Sabía que nadie pasaba por ahí desde hacía años. Encendí 4 cirios, dibujé los símbolos en el suelo con carbón y recité las palabras en voz baja. Al principio no pasó nada, pero cuando terminé el tercer versículo, la llama de las velas se alargó hacia el techo y escuché un murmullo detrás de mí. Me giré en seco, pero no había nadie, o eso creí. O porque al dar un paso fuera del círculo, sentí que pisaba carne tibia, palpitante. Y lo peor, no había nada visible en el suelo. Volví corriendo a mi habitación esa noche con las manos aún manchadas de carbón y el aliento agitado. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel ceniza y algo más, una expresión que no me pertenecía, como si detrás de mis pupilas alguien más me observara. Dormí mal, soñé, con túneles oscuros, manos que me acariciaban el cuello y una voz que repetía en latín: no redivis, no volverás. Al despertar noté que el crucifijo que colgaba sobre mi cama estaba de cabeza. No recordaba haberlo tocado durante el día. Traté de actuar con normalidad. Clasifiqué textos, respondí correos, hasta hablé con un par de sacerdotes de la comisión, pero algo me distraía constantemente. Una especie de zumbido suave, como cuando hay un mosquito cerca de tu oído, solo que no venía de afuera, venía de dentro de mi cabeza. Y cada vez que cerraba los ojos veía una figura en los pasillos, parada inmóvil, observándome desde las sombras. Siempre estaba de espaldas, como si me esperara a que la llamara por su nombre, pero yo no sabía cuál era. Al tercer día, comencé a notar que las cosas a mi alrededor se deterioraban más rápido. Los libros que tocaba se deshacían en polvo, las plantas se secaban al pasar junto a ellas, y los otros curas me evitaban sin razón aparente. Uno incluso me dijo sin querer mirarme a los ojos: «Tienes algo encima, Mateo, algo ajeno». Traté de reírlo, de fingir que era una broma, pero por dentro me estaba quebrando. El manuscrito del Papa Lucio seguía en mi mochila, y a pesar de todo lo releía, cada noche, como si me alimentara de él. No podía dejar de hacerlo. Un detalle me obsesionó especialmente: una nota al margen, escrita con tinta roja que no había notado antes. Una vez abierta la puerta: los santos se corrompe. Esa frase me dejó helado. Que había invocado exactamente era un demonio, un santo, algo entre ambos. La figura en mis sueños ahora se acercaba más cada noche. Ya no estaba de espaldas, comenzaba a girarse, y yo sabía que el día que viera su rostro no habría vuelta atrás. Aún así, algo dentro de mí deseaba verlo. Sentía una mezcla de pánico y fascinación que no sabía explicar. Esa misma noche, bajé de nuevo a la capilla. Algo me lo exigía, no como una voz, sino como una orden escrita en mis huesos. Cuando entré, los cirios ya estaban encendidos.
Nadie los había tocado, el aire olía a incienso quemado y a carne cocida en el altar. Había una figura humana de espaldas cubierta con un manto blanco. Me acerqué en silencio. Sabía que no debía hacerlo, pero mis pies se movían solos al llegar al altar. La figura giró la cabeza apenas un poco, y entonces lo entendí. No era una visión, no era un demonio. Era yo. No recuerdo cómo salí de la capilla esa noche. Solo sé que desperté tirado, en el suelo de mi habitación, temblando con la ropa mojada y los labios partidos. Alguien me había arrastrado o me había arrastrado yo mismo. No lo sé. Lo que sí noté de inmediato fue el olor. Toda la habitación apestaba a sangre vieja, a sudor, rancio y a cera derretida. Revisé mis brazos. Tenía marcas como si me hubieran sujetado con fuerza, dedos largos marcados en la piel. Miré hacia el espejo del closet y otra vez esa figura estaba ahí detrás de mí, más clara, más cercana. Pero lo peor es que sonreía. Empecé a evitar los espacios sagrados. Cada vez que entraba a una capilla, sentía una presión en el pecho, como si me faltara el aire. La cruz me quemaba cuando la tocaba. Llegué a esconder mi rosario debajo del colchón, como si fuera una carga que ya no podía sostener. Intenté hablar con un sacerdote viejo, el padre Angelo, pero apenas me senté frente a él, comenzó a sudar, se puso pálido y me dijo en voz baja: «Tú no eres tú, no deberías estar aquí». Me echó agua bendita sin decir nada más. Me fui corriendo humillado, pero más asustado por el hecho de que el agua no me hizo nada. La figura que veía en el espejo ya no era solo una imagen. Empezó a hablarme, no con palabras, sino con pensamientos. A veces en sueños, otras mientras comía, otras mientras caminaba por los pasillos oscuros del archivo. Me decía cosas que nadie sabía. Me recordaba errores, pecados, momentos que había enterrado hace años. Empezó a decirme que yo no estaba corrompido, que estaba siendo revelado, que eso que había invocado no era maldad sino mi forma pura, que el ritual no traía demonios, sino la esencia que los hombres esconden bajo la sotana, la verdad. Y empecé a creerle la podredumbre. No se detuvo ahí. Una semana después, uno de los monjes que trabajaba cerca del archivo fue encontrado colgado con su propia túnica. Su piel tenía marcas en forma de círculos iguales a los del manuscrito. Nadie entendía cómo había entrado a esa sala. Nadie sabía que yo había dejado la puerta entreabierta. Fingí sorpresa, horror, incluso recé con ellos, pero por dentro algo se me removía. No dolor, no culpa. Era una sensación diferente, una especie de hambre. Empecé a buscar más textos similares, más notas. Escondidas me volví adicto a esas escrituras, como si fueran un alimento oscuro que me sostenía. Luego desapareció una monja, hermana Leticia, que solía traerme pan y té por las tardes. Una mujer dulce, vieja, ciega de un ojo. La buscaron por todo el complejo durante días. Yo la soñé esa misma noche, envuelta en telas blancas, sonriendo con los dientes limados en el sueño. Me decía que ya había visto el rostro, que ahora descansaba. Desperté con la cara empapada en sudor y un bulto debajo. De mi almohada su rosario. No podía explicar cómo había llegado ahí. Nadie me acusó, pero desde entonces los guardias comenzaron a seguirme con la mirada. Algunos se persignaban al verme pasar un día. Al regresar a mi habitación, encontré la puerta abierta. Todo estaba revuelto, mis papeles, mis libros, incluso el colchón levantado. Al principio pensé que eran los guardias, pero luego vi lo que faltaba: el manuscrito de Lucio Quinto. No había señales de forzamiento. Alguien lo había tomado, con calma, con cuidado, como sabiendo exactamente lo que buscaba. Cerré la puerta con llave y me quedé sentado en el piso, respirando rápido, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Esa noche la figura no apareció en el espejo, ni en mis sueños, y eso me dio más miedo que su presencia. La sensación de vacío fue inmediata. No escuchaba los susurros, no veía sombras moverse, no olía el incienso podrido, ni sentía la carne bajo mis pies. Y sin embargo, todo estaba peor. Los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Las personas se veían pálidas, ojerosas, como si llevaran semanas sin dormir.
Una mañana en el comedor, Senentus, un sacerdote joven, empezó a gritar sin razón, señalándome con los ojos desorbitados diciendo que había visto fuego saliendo de mi boca. Lo sujetaron entre varios, lo arrastraron como a un animal, y aún mientras se lo llevaban, no dejaba de gritar mi nombre. Esa misma tarde me llamaron a una oficina del ala norte. Un obispo me esperaba junto a 2 miembros de la congregación para la doctrina de la fe. Me dijeron que sabían que había accedido a documentos sellados, que había activado un ritual prohibido, que estaba suspendido de toda función espiritual hasta nueva orden, pero lo que más me marcó fue cuando uno de ellos, un hombre viejo con voz de tabaco y ojos apagados, se inclinó hacia mí y me dijo: «Lo que desataste no se va a ir contigo, pero sí va a usarte para quedarse». No me defendí, no lloré solo, asentí porque en el fondo ya lo sabía esa noche. Por primera vez decidí no encerrarme. Me senté en la capilla principal solo en silencio. Había algo en el aire. No era paz, era espera. Como si el edificio entero respirara expectante. Las velas se encendieron solas, una por una. Y entonces lo vi no en el espejo, no en una visión. Lo vi frente a mí, era la figura igual a mí, pero más alta, más flaca, con la piel como cera derretida y los ojos completamente negros. No dijo nada. Solo se sentó frente a mí y los dos nos miramos no como enemigos, como reflejos, como copias que por fin se entienden. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, pero cuando volví en mí ya no era de noche. Había una calma extraña en mi pecho, como si el caos que me había envuelto por semanas hubiera tomado forma y descansara dentro de mí. Regresé a mi cuarto. Encontré el manuscrito en el escritorio abierto. En la última página había una frase escrita que no recordaba haber copiado. Lo sagrado solo es puro cuando enfrenta. Su sombra, esa frase, se quedó en mi cabeza como un eco. Y desde entonces empecé a entender algo. No había invocado un demonio. Había traído a la superficie la parte más verdadera de la fe. La duda, la ruptura, el fuego. Me fui del Vaticano. Una semana. Después no me expulsaron oficialmente, pero el mensaje era claro. Ya nadie me hablaba, nadie me miraba. Me convertí en un fantasma, entre túnicas blancas. Tomé un tren hacia el sur de Italia. Sin destino fijo, solo llevaba una mochila, el manuscrito, que ya nadie intentó recuperar. Y una sensación extraña de claridad, como si todo lo vivido hubiera sido una especie de iniciación. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero me sentía completo y al mismo tiempo hueco, como si ya no me perteneciera, del todo como si alguien o algo me habitara. En un pueblo olvidado cerca de Calabria, encontré un monasterio abandonado. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo casi caído, pero algo en ese lugar me llamó. Empecé a restaurarlo solo en silencio. Pasé días sin hablar con nadie. A veces llegaban campesinos curiosos, me ofrecían comida o ayuda, pero la mayoría se alejaba, apenas me veían de cerca, tal vez por mi aspecto, o tal vez por la sensación que emano ahora. ¿Por qué lo sé? Hay algo en mi presencia que incomoda, que huele a ceniza, que recuerda la parte de la fe que nadie quiere mirar. Instalé un pequeño altar en una de las habitaciones. No hay imágenes, no hay cruces, solo un círculo de piedra. Las palabras del ritual talladas en el suelo y un silencio que no se rompe, ni con el viento. A veces por las noches escucho pasos. No son alucinaciones, sé que vienen, que lo buscan, que el fuego que traje desde el Vaticano aún arde y atrae a quienes sienten el llamado gente rota, gente como yo. Algunos llegan por curiosidad, otros por desesperación. Los recibo en silencio. No prometo salvación, solo les muestro el rostro que yo vi, y algunos lo entienden, otros no regresan. Nunca volví a practicar un exorcismo. Sería hipócrita. Ahora comprendo que muchas de esas posesiones no eran demonios. Eran verdades suprimidas, culpas enquistadas, sombras que la fe intentaba negar. Lo que hice fue abrir la puerta, no al infierno, sino a lo que hay detrás de las máscaras. Y eso es mucho más aterrador, porque está en todos, en los altares, en los rezos, en los silencios culpables de cada confesionario,
El verdadero terror no viene de afuera, viene de adentro, y una vez que lo dejas salir, ya no hay forma de taparlo otra vez. A veces me pregunto si aún soy humano, si aún soy Mateo Salcedo, pero luego me veo las manos, la piel agrietada, el reflejo de esos ojos que ya no son del todo míos, y sé que no importa, porque ahora soy un templo no de Dios, no de Él, sino de aquello que ambos dejaron atrás cuando comenzaron a mentirle al mundo. Lo que vive en mí no busca creyentes ni fieles, solo testigos, sí. Cada vez son más los que vienen a mirar, algunos lloran, otros arden, pero todos entienden al final que la fe siempre tuvo dos caras. Música, me desperté en medio de la noche con la garganta cerrada como si algo se hubiera metido en mi boca. Mientras dormía, no era la primera vez que me pasaba desde que regresé de Roma, pero esa noche fue diferente. En la oscuridad de mi habitación, vi sombra moverse hacia la pared opuesta, alejándose de mí. No estoy hablando de un efecto de luz o un truco visual. Lo vi con mis propios ojos. Mi sombra caminó y cuando encendí la lámpara volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Todo comenzó hace 3 meses, cuando logré infiltrarme en los archivos secretos del Vaticano, haciéndome pasar por un técnico de sistemas. Un contacto interno me consiguió el acceso por unas pocas horas a una sala donde se almacenaban documentos clasificados del siglo XIX. No sabía exactamente lo que iba a encontrar, pero tenía la sospecha de que ciertos eventos religiosos habían sido tergiversados por siglos. Lo que encontré fue algo que jamás debía haber leído, y mucho menos fotografiado, un libro empastado en cuero, viejo sin título, solo marcado con el número 1842 en el lomo. Las páginas estaban escritas en latín, vulgar, con manchas secas que parecían de sangre. Había ilustraciones primitivas de una ceremonia eucarística, pero los símbolos no eran cristianos, al menos no como los conocemos. En una de las hojas decía algo como Corpus meum non est sanctum, lo cual me heló la sangre. Esa frase aparecía repetida en distintos pasajes, acompañada de dibujos de monjes arrodillados frente a una figura sin rostro, envuelta en una túnica negra. Saqué mi teléfono, tomé unas 10 fotos rápidamente y salí de ahí antes de que se dieran cuenta. Al llegar a mi hotel, revisé las imágenes y noté algo muy extraño. En 2 de las fotos se veían marcas en la pared del archivo que yo no recordaba haber visto. Parecían huellas de manos largas, delgadas, como si alguien se hubiera apoyado desde el otro lado de la piedra. Pensé que tal vez eran manchas viejas o parte de la humedad, pero había algo inquietante en su forma, como si estuvieran esperando algo. Esa noche apenas dormí, y cuando lo logré soñé con una misa donde nadie hablaba, pero todos lloraban. Desde entonces, cada vez que reproduzco una grabación de voz, ya sea de entrevistas o notas que grabo para mis reportajes, aparecen sonidos que no estaban ahí. Son como susurros en latín, frases imposibles de traducir del todo, pero que siempre incluyen la palabra impura. Ya probé cambiando de grabadora, de micrófono, incluso de celular, nada. Siempre, sin importar el lugar ni el dispositivo, se escucha algo más. Y lo peor es que esas voces no solo están en las grabaciones, a veces también las escucho cuando no hay nadie más en casa. Las primeras veces que escuché esas voces pensé que era mi cabeza, jugándome malas pasadas. El trabajo de investigación puede llegar a ser absorbente y estar metido en archivos polvorientos durante horas no es precisamente lo mejor para la salud mental. Pero luego empecé a notar patrones. Las frases se repetían aunque no fueran exactamente iguales. En una de las grabaciones se escucha claramente non sum ego, dicho por una voz grave, áspera, como si hablara con la garganta llena de tierra. Esa frase me persiguió por días. No soy. La ofrenda decía entonces. Quien empecé a grabarme mientras dormía, me sentía ridículo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. En la tercera noche, a eso de las 3:17 de la madrugada, se oyó algo arrastrándose en la alfombra, y después un sonido seco, como si alguien o algo se hubiera dejado caer junto a la cama. Lo más escalofriante fue escuchar mi propia voz murmurando, aunque yo estaba completamente dormido, per ipsum et cum ipso,
impurum est. No recordaba haber dicho eso jamás. De hecho, ni siquiera estoy seguro de qué significa del todo. Pero al día siguiente, al ver la grabación, no solo estaba el audio, también había una sombra borrosa parada frente al closet. No era la mía. Traté de convencerme de que podía ser una interferencia, algún fallo técnico o incluso una broma pesada de alguien. Pero ¿quién podría falsificar mi voz murmurando en latín antiguo? ¿Quién sabía que yo estaba investigando eso? Solo mi editor y él nunca ha mostrado interés en este tipo de temas. Me encerré en casa varios días, revisando cada imagen del archivo, cada página que fotografié. Fue entonces que descubrí algo que no había notado antes. En la esquina inferior de una de las fotos, muy tenue, estaba el dibujo de una custodia invertida con una frase apenas legible debajo: Esse ubi comedit caro mortua. Busqué esa frase en todos los textos litúrgicos que tenía a la mano. Incluso en foros de latín eclesiástico, nadie parecía conocerla. Lo más cercano que encontré fue una interpretación de una misa negra registrada en una región del sur de Italia. Pero incluso eso era solo teoría, jamás documentada oficialmente. Pero lo más inquietante fue cuando uno de los foristas me escribió en privado, diciéndome que reconocía el símbolo de la custodia invertida, pertenecía a una orden. Desaparecida en 1842, los Fratres Hostiae Occultae. Me mandó una captura de un viejo manuscrito donde se mencionaba su supuesta desaparición tras un acto litúrgico fallido en la ciudad de Chieti. Volví a mirar todas las fotos, pero una en particular me dejó sin aliento. Era la más borrosa de todas tomada, justo antes de salir corriendo del archivo en ella. Se ve una figura al fondo del pasillo apenas iluminada por la linterna de mi celular. No la vi cuando tomé la foto. No recuerdo haberla visto ahí, pero está de pie mirando hacia mí, con algo en las manos cuando amplié. Parece ser un cáliz oscuro del que cuelga algo que no logré identificar. Parecen dedos, y justo detrás de esa figura en la pared se ve claramente una sombra más, la mía, pero con la cabeza girada hacia otro lado después de ver esa imagen. Algo en mí cambió. No solo era miedo, era otra cosa, una especie de conciencia de que algo me estaba mirando, no desde el exterior, sino desde dentro de mí. Empecé a notar que mi sombra no reaccionaba igual a la luz. A veces no se proyectaba donde debía, otras veces parecía estirarse más de lo normal. La gota que derramó el vaso fue una tarde que salí al patio para fumar y vi claramente que mi sombra no tenía el cigarro en la mano, yo sí. Ella no me quedé paralizado con el cigarro temblando entre los dedos, y no fue hasta que entré corriendo que mi sombra volvió a sincronizarse conmigo. Decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote que conocí hace años. Durante una investigación sobre exorcismos en Puebla, le conté todo desde el archivo en el Vaticano hasta las grabaciones y las fotos. Pensé que me iba a ver como loco, pero en cuanto mencioné el nombre de la orden desaparecida, se puso pálido. Me pidió que lo acompañara a su oficina y, cerrando la puerta con llave, sacó una caja de madera vieja. Dentro había un pequeño libro escrito a mano con el título de Comunión Corrupta. Dijo que ese libro le llegó por correo hace más de 10 años sin remitente y que siempre lo había guardado sin atreverse a leerlo completo. El padre abrió el libro con manos temblorosas y me mostró un dibujo casi idéntico al que vi en el archivo, una figura sin rostro, rodeada por monjes que lloraban. Sangre me explicó que según ciertos registros no oficiales, la Eucaristía impura fue un intento de traer a la tierra una entidad que, según ellos, estaba más allá de Dios y de una presencia que ofrecía conocimiento absoluto, pero a cambio de algo más que fe, a cambio de la identidad. Los que participaban en el rito no solo perdían la vida, desaparecían como si nunca hubieran existido. Dejaban de ser hijos de Dios, me dijo, y entonces me preguntó si yo ya había soñado con el hombre. De la túnica sin cara no supe qué responderle. No le había contado que desde hace semanas, cada vez que cierro los ojos, veo esa misma figura. No sueña, no se mueve, solo me observa. Siempre está en el mismo lugar,
Una iglesia abandonada, llena de agua sucia hasta los tobillos, con un olor agrio que siento incluso dormido. A veces hay cánticos, otras veces solo el silencio, pero siempre me despierto con los pies húmedos y con las manos apretadas, como si estuviera sosteniendo algo. No se lo dije al padre, me dio miedo confirmarlo solo. Asentí y él entendió. Me recomendó dejar todo, borrar las fotos, destruir las grabaciones, nada de lo que obtuviste. Vale más que tu alma, me dijo antes de darme una pequeña cruz de madera. Volví a casa, decidido a seguir su consejo. Pero algo me detuvo. No fui yo mientras buscaba el disco duro donde guardé las imágenes. Me di cuenta que ya no estaba. Revisé toda la casa, cada cajón, cada rincón, y nada. Lo mismo con las grabaciones. Todos los archivos de audio en mi computadora se habían corrompido. No quedaba nada. Pero lo más extraño fue cuando tomé el celular para llamar al padre. Su número ya no estaba en mis contactos. Y cuando marqué de memoria una voz, contestó diciendo que ese número no existía, como si todo lo que había hecho ese día nunca hubiera pasado desde esa noche. Ya no puedo confiar en mi reflejo. A veces, cuando paso frente al espejo del baño, mi reflejo no se mueve al mismo tiempo que yo lo noté por accidente mientras me lavaba las manos. Mi reflejo levantó la cabeza un segundo antes que yo y me miró directamente a los ojos. No es posible describir esa sensación. No era miedo normal, era una especie de vergüenza, como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Cerré los ojos un instante. Los abrí y todo parecía normal, pero no era normal. Lo supe porque esa noche en mi sueño, la figura de la túnica se acercó por primera vez. Ya no estaba parada a lo lejos en la iglesia. Inundada, caminaba hacia mí lentamente con un brazo extendido. No tenía rostro, pero aún así sabía que me estaba mirando. Me desperté empapado en sudor y al encender la luz, vi que tenía marcas en los brazos, como dedos presionando fuerte, 4 de un lado, el pulgar. Del otro revisé mis uñas, mis manos. No coincidían, estaba solo. Llamé a mi hermana esa madrugada con la excusa de que necesitaba hablar con alguien, pero no le conté nada. Solo escuchar su voz me dio un poco de paz, pero cuando colgamos escuché un clic más, como si alguien más hubiera estado en la llamada. Comencé a notar que la gente me evitaba. Mis colegas ya no me respondían los mensajes. Incluso mi editor dejó de contestarme. Fui a la oficina y la recepcionista me miró como si no me conociera. Me dijo que no trabajaba ahí nadie con mi nombre. Entré de todos modos desesperado, pero mi escritorio estaba ocupado por otra persona. Nadie supo decirme quién era. Yo tuve que salir corriendo antes de que llamaran a seguridad. Sentí que estaba desapareciendo, como si esa cosa estuviera borrando mi existencia de a poco, como si esa Eucaristía impura no solo afectara a los monjes de 1842, sino también a cualquiera que la descubriera. Una noche, recibí una carta sin remitente. Era un sobre negro con mi nombre escrito a mano en letras doradas. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita en latín: Comunio, facta est, tum corpus non audit. No sabía si estaba amenazándome o simplemente anunciando lo inevitable esa noche. Volví a grabar mientras dormía una última vez la grabación. Duraba poco más de 5 horas, pero al revisarla, el archivo tenía más de 9. Durante las horas extras, se escuchaban pasos, golpes, respiraciones profundas, como si hubiera alguien más ahí o como si yo hubiera estado caminando dormido, repitiendo esa misma frase, una y otra vez. Decidí ir a una iglesia cercana, aunque fuera solo por consuelo. El padre que me recibió era joven, como de 30, y me trató con una mezcla de curiosidad y lástima. Le conté lo que podía sin sonar como un lunático, y me ofreció confesarme. Acepté. Cuando entramos al confesionario, me arrodillé, respiré hondo y empecé a hablar. Pero cuando terminé mi relato y esperé su respuesta, hubo silencio, largo, insoportable, hasta que escuché una voz, no la del padre, sino otra rasposa, idéntica a la que hablaba en las grabaciones. Ya no puedes volver. Salí corriendo, y al darme la vuelta, vi que el confesionario estaba vacío. Después de lo del confesionario,
Ya no volví a salir de casa. Tapé todos los espejos, cerré todas las cortinas y desconecté el celular. Comencé a escribir esto, porque siento que es lo último que puedo hacer antes de desaparecer por completo. Lo sé, no tengo pruebas, todo rastro de mi investigación se ha ido como si nunca hubiera existido. A veces pienso que la verdadera maldición no es la muerte ni el tormento, sino el olvido. No ser recordado, que ni siquiera quede una foto tuya en algún rincón del mundo. Cada día siento menos conexión con mi propio cuerpo, como si habitara en él solo por inercia. Anoche fue la primera vez que vi a la figura dentro de mi casa. Estaba en el pasillo de pie, mirándome desde la oscuridad. No se movía, pero su presencia llenaba. El aire de un olor a ser quemada y carne podrida. Caminé hacia ella sin querer, como si mis pies ya no me obedecieran. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendió sus manos y me entregó algo. Una negra dura agrietada como carbón. No dije nada. No la tomé. Pero al despertar esta mañana la tenía en mi mesa de noche. No sé qué significa. No sé si ya la acepté sin darme cuenta. Hoy mi sombra ya no se mueve. Está ahí en la pared inmóvil, sin seguir mis movimientos. Ya no responde a la luz ni a mi cuerpo. Es como si se hubiera quedado detenida en otro momento, en otra realidad. Y cuando me acerco siento un frío brutal que no proviene de este mundo. Intenté tomarle una foto, pero la cámara solo muestra una figura de espaldas parada, frente a una pared de piedra como la del archivo. No soy yo, pero algo me dice que esa figura soy yo en otro lugar, en otro tiempo, quizás atrapado en ese rito eterno donde los fratres Hostiae, Occultae, se borraron del mundo. He decidido dejar este relato programado para enviarse por correo a varios contactos. Si no ingreso una clave en las próximas 24 horas. Si lo estás leyendo, significa que ya no estoy. Tal vez no físicamente. Tal vez simplemente dejé de ser parte del mundo. No me busquen. No intenten desenterrar lo que está oculto. Ese rito ocurrió una sola vez por una razón, y yo cometí el error de sacarlo a la luz. No quiero que nadie más repita mi destino. Quemen esta historia si pueden. Olvídenme, por favor. No quiero que mi sombra los vea. También la negra sigue en mi mesa. No la he tocado, pero desde que desperté la siento dentro de mí, como si algo hubiera entrado anoche mientras dormía. Ya no tengo hambre. Ya no tengo frío. Solo siento una presencia constante detrás de mí, respirándome al oído, susurrándome en latín palabras que ya entiendo, aunque nunca las haya aprendido. No sé cuánto más resistiré, pero sé esto con certeza. La Eucaristía impura no necesita repetirse.